Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar. Recuerde que la clase siempre está siendo grabada y vamos a ver este día, primeramente, el cuarto método de depreciación. Ya hablamos del método lineal, ya hablamos también del método de la tasa fija sobre el valor decreciente y el último que vimos fue el de los números dígitos. Vamos ahora a otro método que probablemente no es un método de depreciación acelerada, necesariamente hablando, porque no es que vamos a cargar más depreciación en los primeros años y vamos a ir descargando o disminuyendo en la medida que vaya avanzando en la vida útil, sino que vamos a ir distribuyendo la depreciación en función de una variable que en este caso son las unidades de producción. Esto significa que este método es más recomendable para máquinas de todo tipo. Pueden ser máquinas de producción propiamente dichas, pueden ser máquinas de imprenta, por ejemplo, pueden ser máquinas en el área de la construcción, en fin, cualquier tipo de maquinaria en la cual haya una cantidad de unidades producidas y que en función de eso nosotros vamos a distribuir la depreciación. Por eso dice ahí de que consiste en establecer un estimado de unidades a producir a lo largo de la vida útil de la máquina y distribuir el valor depreciable en función de las unidades generadas cada año. O sea, nosotros hacemos primero una proyección de cuántas unidades probablemente va a generar durante toda la vida útil esa máquina. Y con base en ese valor que hemos calculado o que hemos estimado, nosotros vamos a ir distribuyendo cada año dependiendo de cuántas unidades se vayan dando cada año. Generalmente el valor de las unidades totales que puede producir una máquina están dados por las especificaciones del fabricante. Generalmente el fabricante nos dice ahí a través de un manual o lo dice a través de alguna etiqueta que tienen a veces las máquinas en alguna parte de la misma máquina. Hay unas especies de pegatinas, ¿verdad? O sea, unos stickers, como lo llamamos acá en El Salvador, donde ahí pues hay algunas especificaciones técnicas y generalmente ahí dice cuánto es el número de unidades máximas que va a poder producir esa máquina, lo cual no significa que ese valor sea exacto, puede ser menor, ¿verdad? O puede ser en algún caso hasta mayor, dependerá del tipo de uso, mantenimiento, etcétera, una serie de factores que no se pueden predeterminar, ¿verdad? Eso, en la medida que vayamos usando la máquina, ahí vamos a ir dándole cierto mantenimiento y vamos también a ir calculando eh, el número de unidades que nos va generando. Muy bien. Luego que hemos establecido esto, pues también tenemos una fórmula. Hay una fórmula para calcular esta situación. Y esa fórmula es la siguiente. Tenemos ahí que la fórmula para el método de unidades de producción es que nosotros vamos a calcular algo que le vamos a llamar coeficiente. El coeficiente es un número, generalmente un número decimal, que lo vamos a obtener dividiendo el valor original menos el valor residual. Ese valor, o sea, esa resta dividida entre las unidades totales que hemos proyectado que la máquina en este caso va a producir. Ahora, recordemos que el valor original menos el valor residual, a eso nosotros le llamamos valor depreciable, ¿verdad? Entonces, es el mismo valor depreciable. Valor original menos valor residual. Eso lo dividimos entre el número de unidades totales y eso nos va a dar el coeficiente. Ahora, este coeficiente es el que nos va a servir de base para distribuir posteriormente ese mismo valor depreciable en función de las unidades que se estén fabricando cada año. Eso lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no?
Tenemos acá el ejemplo. ¿Verdad? Vamos a dar un espacio ahí para que copien la fórmula. Recuerde, valor original menos valor residual dividido entre unidades totales. Entonces, eso nos va a dar un coeficiente que generalmente decimos es un número decimal. No siempre, ¿verdad? Pero sí es un número que lleva bastantes decimales, ¿verdad? Puede ser que nos dé 0 punto y un montón de números, o nos dé 1 punto y un montón de números, pero siempre va a ser un número un poquito larguito. Ahora, ¿cuántos dígitos le voy a dejar yo a este coeficiente? Eso lo voy a explicar con el ejemplo, porque a veces son números infinitos, es decir, que usted puede seguir agregándole decimales al final y puede tener miles de decimales, de hecho, pero hay que saber hasta qué número de decimales nosotros vamos a utilizar, y eso depende mucho de la base, es decir, depende mucho de las unidades. En el caso del ejemplo que vamos a ver, las unidades están expresadas en millones, son millones de unidades. Entonces, en el caso de los millones, pues es recomendable dejar 7 cifras decimales para cubrir los 6 números decimales del millón, más un número adicional para la primera cifra, ¿verdad? Porque un millón, por ejemplo, tiene 7 números, los 6 ceros y el 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Ejemplo de las unidades de producción. Entonces, ahí dice la empresa Industrias El Fresquito S.A. posee una máquina envasadora, la cual se adquirió por un valor de $135,900. Se estima que la vida útil del equipo será de 7 años, durante los cuales se espera embotellar un total de, aquí hay un error, hay un error, no son 6 millones, sino que son, perdón, son 7 millones. Entonces le vamos a cambiar de una vez acá. Ahora, no tiene nada que ver el hecho de que sean 6 millones o sean 7. O sea, en cuanto a la vida útil, o sea, no tiene nada que ver que sean 7 años y que sean 7 millones de unidades. Eso es una casualidad que se me dio por no haber calculado bien a la hora que estaba armando el ejercicio, y me cayó cabal 7 millones. Pero pueden ser 8 millones, 10 millones, 3 millones, 3,000 unidades, o sea, puede ser un valor. O sea, lo que quiero llegar es que no tiene nada que ver la vida útil que sean 7 años con los 7 millones de unidades que se van a fabricar. Al final de las cuales dice, o de los cuales se estima un valor residual equivalente al 20% de su valor original. Entonces, ese es el valor residual que le hemos estimado. Se pide primero calcular la depreciación de cada año, y 2, elaborar la tabla de depreciación. Entonces, aquí nos falta una información que son las unidades que están en la siguiente lámina. Entonces, vamos a dar un espacio para terminar de copiar esto que está acá. Hay que copiarlo en el cuaderno para luego ver la tabla de la producción que se va a dar por año. Vamos a dar un espacio.
Bien, ahí tenemos entonces, siempre dentro del mismo planteamiento, dice que según proyecciones de la gerencia, la producción actual, anual, perdón, es la siguiente, ¿verdad? Primer año, 1.100.000 unidades. Segundo año, 850.000 unidades. Tercer año, 800.000 unidades. Cuarto año, 900.000 unidades. Quinto año, 1.000.000 de unidades. Sexto año, 1.500.000 unidades. Y el séptimo año, 850.000 unidades. O sea, esas son proyecciones de la gerencia. No es que esto va a ser así. Generalmente, cuando se aplica este método, ya en una situación real, el último año habría que hacerle generalmente un ajuste porque no va a cuadrar así exactamente las 7 millones de unidades. Es decir, va a ser menos o va a ser más. Generalmente va a ser menos porque ya a la hora que la máquina, o sea, cuando se proyecta unidades totales en un determinado número de años, se basa en un funcionamiento ideal de la empresa, perdón, de la máquina, lo cual significa que la máquina se le da un mantenimiento adecuado y casi siempre en la realidad, pues la maquinaria no todo el tiempo se le da el mantenimiento adecuado, el mantenimiento debido. A veces se deja pasar los defectos de funcionamiento, se pasan por alto, o después la vamos a revisar, o hasta que termine el año, o hasta que haya plata, vamos a repararla. Entonces empezamos a remendar o a dejar algunas piezas que se van gastando, no las vamos cambiando en el momento adecuado. Y obviamente esto va a incidir en la vida real que la máquina puede tener y obviamente en el número de unidades que nos puede llegar a producir. Por eso es que a veces, de hecho, puede ser que en un momento, en un punto extremo, ni siquiera lleguemos a los 7 años. Puede ser que en 5 años ya la máquina está acabada, ¿no? Entonces, ahí habría que recargar lo último, o sea, el último año quedaría más cargado de depreciación en caso que eso pasara, ¿no? Que se redujera a 5 años. O que al final no se produjeran las 7 millones de unidades. Podría ser que se cubrieran los 7 años, pero no los 7 millones de unidades. Entonces, podría ser que igual los últimos años lleven más depreciación que la que se había previsto. Todo esto pasaría en una situación práctica, porque es importante enfocar todo lo que pasa, todo lo que dicen los métodos, llevarlos a un plano real, porque si no estamos hablando, en buen salvadoreño diríamos paja, ¿no? Esto hay que llevarlo a la realidad y lo que pasa realmente en una empresa. Eh, Usted puede decir de que va a fabricar 7 millones de unidades en esos 7 años, pero puede fallar dos cosas, dijimos, ya resumiendo. O no dure 7 años la máquina, que dure menos de 7 años, o que dure los 7 años, pero no produzca los 7 millones de unidades, o sea, produzca menos. En cualquiera de los dos casos, lo que va a pasar es que el último año de vida real de la máquina va a tener más depreciación que la que se había previsto, porque, por ejemplo, si la máquina dura 5 años, obviamente lo que habíamos planificado para los últimos 2 años, habría que cargárselos al quinto año. Y si dura los 7 años, pero no se produce la cantidad de unidades que se había previsto, entonces obviamente el séptimo año va a quedar más cargado, ¿verdad? Para poder liquidar el valor de la máquina, el valor depreciable de la máquina. Bien, vamos ahora a pasar al planteamiento ya para resolverlo. Y vamos a poner esto, ¿no? Que es el mismo ejercicio, pero ya planteado ya en Excel, que es donde lo vamos a resolver, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, no es otra cosa, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? La empresa El Fresquito, y aquí está la proyección de la gerencia. Aquí sí nos va a dar, la suma de hecho nos va a dar 7 millones, es la suma de los 7 años, porque es un ejemplo ideal, ¿no?
teórico, en el cual todo se da como debiera. Pero vaya, por ejemplo, planteando lo que acabo de estar explicando, ¿qué pasaría si en el séptimo año ya no se produjeran 850,000 unidades, sino que solo se produjeran 500,000? Entonces, aunque fueran menos unidades, pero ahí habría que cargarle lo que queda, ¿no? ¿ya? O qué tal si en el primer año no se produce 1,100,000, sino que se producen más. Se produce 1,500,000. Entonces, ahí habría que ir ajustando a lo real. Esto es lo que idealmente pasaría, ¿no? Pero hay que irlo ajustando a lo real. Pero sin pasarnos del valor que hemos establecido como valor depreciable, ¿no? No podemos pasarnos porque eso ya está establecido. Vamos a comenzar primero calculando el valor depreciable. Voy acá. Tenemos los datos, valor original 135,900, valor residual es el 20%, lo cual equivale a 27,180. Vamos a verificar porque a veces también en la premura de plantear los ejercicios se nos equivocamos. Vamos a ver, 135,900 por el 20%, 27,180. Vida útil, 7 años. Que repito, estos 7 años no tienen que ver con los 7 millones de unidades, eso es casualidad. Vamos a calcular primero el coeficiente. Nosotros vamos a calcular primero el valor depreciable. El valor depreciable es el valor original menos el valor residual. Entonces decimos nosotros, 130, diga. Una preguntita, en el Diga. valor original, en ejercicio, no sé si lo copié mal, lo tengo copiado por 135,000 exactos. ¿Cómo? En el valor original, no, yo lo copié mal entonces, pero yo copié 135,000. Quizás en la lámina está malo. Es que Ajá, quizás en el quiero anterior. ver. No, así es. Así es entonces. Pues yo lo había Sí, sí, copiado así mal, es. entonces, así Vale, lo no hay voy a problema. corregir acá, gracias. Bueno, entonces acá hacemos el cálculo, 135,900 menos 27,180. Y nos da 108,720. ¿Verdad? Entonces, dividimos los 108,720 entre 7 millones, que es el total de unidades que esperamos producir. ¿Verdad? Entonces, al hacer la división, nos da un número larguito, pero como las producciones andan alrededor de 1,800,000, 900,000 unidades, entonces le dejamos 7 dígitos después del punto. ¿Verdad? Aquí está. Aquí. 7 dígitos. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque los millones andan en 7 cifras. Si fueran 100 miles, pues lo podríamos dejar con 6. Sin embargo, entre más cifras decimales le dejemos, más exactitud vamos a tener en la respuesta, ¿verdad? De hecho, lo más exacto que podríamos hacer es no usar el coeficiente, sino usar esta fracción, ¿verdad? Así como está planteada. Ahí nos daría siempre exacto. Pero por cuestiones de practicidad lo vamos a dejar con 7 cifras decimales. Entonces, este coeficiente tiene un significado y el significado es, así para entenderlo, ¿qué significa? Es que por cada unidad que fabriquemos, nosotros vamos a aplicar esta cantidad de dinero de depreciación, que es más o menos como 1,5 centavos, ¿no? Un poquito más de un centavo y medio sería lo que le vamos a aplicar a cada unidad producida. Eso es lo que quiere decir. O sea que cada unidad deprecia en 1,5 centavos a la máquina. Entonces vamos ahora a el cálculo. ¿Verdad? Aquí está el valor depreciable ya calculado, que es el que está aquí. Y vamos a la depreciación por año. Lo que vamos a hacer para la depreciación por año es multiplicar la producción de cada año, según la tabla, la última tablita que tenemos ahí, y la vamos a multiplicar siempre por el coeficiente, que es este, siempre por el mismo coeficiente, ¿verdad? Entonces,
El año 1 sería 1.100.000 unidades por 0.0155314, nos da 17.084.54. Luego el año 2 son 850.000 unidades por, perdón, ya me fue. Vamos a centrar un poco más para que cueste. Va. 850.000 unidades por el mismo valor nos da 13.201.69. Luego el tercer año son 800.000 unidades por 0. Tanto, 12.425.12. Depreciación del cuarto año, 900.000 por el coeficiente, nos da 13.978.26. Quinto año, 1.000.000 de unidades, nos da 15.531.40. Depreciación del sexto año, 1.500.000, nos da una depreciación de 23.297.10. Y en el séptimo año tendríamos 850.000 unidades, que nos da una depreciación de 13.201.69. Al sumar los 7 años, vemos acá que no nos da exacto, o sea, no nos da 108.720, nos da 108.719.80. Eso es inevitable porque no nos va a dar exacto todo el tiempo. Ahí van a haber centavitos de diferencia, ¿no? Siempre, por cuestiones de las aproximaciones que vamos haciendo. Y eso que le dejamos 7 dígitos al coeficiente. Si le hubiéramos dejado menos dígitos, la diferencia nos habría dado mayor. Por ejemplo, si hubiéramos dejado 6 dígitos, nos hubiera dado más, ya nos hubieran dado unos 5 o 10 dólares de diferencia. Entonces, aquí ya aplicamos el método de para cada cantidad de unidades, multiplicamos por el coeficiente y eso nos va a ir dando la depreciación de cada año, ¿verdad? Vamos a dar ahí un par de minutos para terminar de copiar eso.
Bien, ya con esos valores calculados vamos a elaborar la tabla. La tabla la tenemos por acá abajo. Una tablita de igual que las que hemos hecho anteriormente. Ya tenemos una primera columna. Esta primera columna es para los años, ¿verdad? Luego la segunda columna que es para la depreciación anual. Y la tercera columna que es la depreciación acumulada. Y la última columna que es para el valor en libros. Igual, ¿no? Ahora, ¿de dónde se va a ir alimentando esta tabla? De los valores que acabamos de calcular, de los que están en el recuadro anterior. Aquí, ¿verdad? De esto, de aquí va a salir toda la información. Estos valores que hemos ido calculando al final son los que corresponden a cada año, ¿no? Y el mecanismo es igual que el método lineal, es de ir sumando y restando, ¿no? Entonces acá tenemos que... no, ahí está. Me equivoqué. Ya tenemos desde el año 0, no hay que olvidar eso, hasta el año 7, ¿verdad? Del año 0 hasta el año 7. Entonces, en el primer año, en el año 0, perdón, recuerden que depreciación anual no hay acumulada, solo hay un valor en libros que es el valor de la máquina nueva, que serían $135,900. $135,900. Ese sería el valor en libros con el cual vamos a arrancar. Luego en el primer año aplicamos el primer valor de depreciación, que es 17,084.54, que es el valor que calculamos en el recuadro. Y obviamente la depreciación acumulada va a ser el mismo valor porque solamente ha pasado un año. Y el valor en libros va a ser el valor en libros anterior menos la depreciación acumulada, perdón, la depreciación anual del año 1. Nos quedaría 118,815.46. Ese sería el valor en libros al final del primer año. Luego en el segundo año tenemos una depreciación de 13,201.69 y la depreciación acumulada sería 30,286.23, que es la suma de la depreciación acumulada anterior más la nueva depreciación. Nos da esto. Y para el valor en libros nos quedaría 105,613.77, que es el valor en libros anterior menos la depreciación anual del segundo año. Luego en un tercer año, la depreciación es de 12,425.12 y la depreciación anual acumulada sería 42,711.35 y el valor en libros sería 93,188.65. Luego llegamos al cuarto año, igual, la depreciación es 13,978.26, la acumulada sería de 56,689.61 y el valor en libros sería de 79,210.39. Si ustedes se fijan ahí, la depreciación anual va
variando, pero no va aumentando ni va disminuyendo necesariamente. Si el primer año por ese 1.100.000 unidades es bastante más grande que las otras 3 años, pero no necesariamente va a ir bajando en una determinada proporción, sino que se va a ir comportando de acuerdo a la cantidad de unidades que se fabriquen. Por eso en el quinto año tenemos una depreciación anual de 15.531.40. La acumulada es de 72.221.01 y el valor en libros nos queda de 63.678.99. Sexto año, ahí sube la depreciación nuevamente, porque en el sexto año se producen 1.500.000 unidades, entonces es más que el 1.100.000 del primer año. Por eso ahí cargamos mayor depreciación que en los años anteriores. Entonces, la depreciación acumulada es de 95.518.11 y el valor en libros llegaría a 40.381.89. Y llegamos al último año, al séptimo, y ahí la depreciación anual es de 13.201, vuelve a bajar al nivel normal, y la depreciación acumulada llega a 108.719.80, que es el valor que calculamos total allá, y el valor en libros llegaría más o menos cerca del valor residual, con 20 centavitos más, 27.180.20. Voy a dejar ahí la imagen para que puedan terminar de copiar y hasta ahí llegaríamos por este día, ¿verdad? Al nomás terminar de copiar, pues puede salir, ¿verdad? Muchas gracias, feliz noche. Y para el segundo laboratorio voy a mandarles una guía de ejercicios sobre los métodos, porque nos falta uno todavía, que es el método de fondo de reemplazo, que es un poco más, no más complicado, sino un poco más largo, no más complejo. Entonces, muchas gracias.